El día de hoy vamos a estar trabajando con este motor de arranque que es de un Toyota. En este caso, este motor pertenece a una Toyota Prado 2.7 litros a gasolina. Para comenzar, vamos a comprobar su funcionamiento. Para ello, vamos a conectar un cable de batería a masa. Vamos a conectar los cables a la batería. Vamos a conectar en este caso un cable pequeño o delgado a la terminal 50 que está en el interior de este conector plástico. Ahora vamos a conectar a esta terminal, que es positivo de batería, nuestro cable de batería. Lo próximo que vamos a hacer es, con el cable que está conectado a la terminal 50, vamos a generar conexión positiva. En ese instante debería salir el Bendix y debería comenzar a girar. Hasta este punto podemos comprobar que el funcionamiento de nuestro motor de arranque es el correcto. Pero ¿qué podríamos hacer en caso de que el Bendix quizás saliera, pero el rotor no girara? En ese caso podremos verificar el paso de corriente entre la terminal de batería y la terminal 45 o la terminal C de nuestro automático. Para hacer eso, vamos a desconectar la terminal C del automático o la terminal 45. Con un multímetro en modo continuidad, vamos a verificar que una vez se active ese solenoide, entre esos dos terminales tengamos continuidad. Conectamos el negativo de batería. La terminal 50 la vamos a conectar a positivo de batería. Y con otro cable vamos a hacer masa en la terminal 45 de nuestro solenoide. Cuando hagamos eso, el solenoide me va a expulsar el émbolo o me va a retraer el émbolo. Vemos que el Bendix sale por este extremo y escuchamos que existe continuidad. El multímetro nos está diciendo que entre estos dos terminales existe continuidad. Aquí desactivamos el positivo de batería, el émbolo se retrae. De hecho, en esta misma prueba que acabamos de realizar, estamos comprobando el estado de las dos bobinas que hay dentro de nuestro solenoide. Recuerden que ahí vamos a tener una bobina que se llama bobina de lanzamiento y otra bobina que se llama bobina de retención. La bobina de lanzamiento se encarga de transmitir bastante energía y crear un campo magnético fuerte para retraer el émbolo y hacer que el Bendix salga y se pueda engranar con el volante de inercia. Una vez sale el Bendix, si ustedes se fijan, no se retrae nuevamente porque tenemos alimentada la bobina de retención, que es la que se encarga de mantenerlo en esa posición, ya que cuando se activa nuestro solenoide, entre estas dos terminales pasa positivo y le cortamos la masa a la bobina de lanzamiento, ya que esa bobina de lanzamiento se conectaría por acá con positivo y por este otro lado con positivo. Entonces se estaría desactivando y solo nos queda la de retención. Cuando alguna de estas bobinas, por ejemplo la bobina de retención, falla, lo que va a pasar es que el Bendix sale, pero inmediatamente se devuelve cuando estas dos placas hacen contacto y se desactiva la bobina de lanzamiento. Es algo muy similar a lo que sucede cuando la batería tiene un valor de carga muy bajo. Escuchamos que existe el golpe, pero no vamos a ver que el rotor gira. En este caso saldría y se devolvería nuevamente, ya que la bobina de lanzamiento lo impulsa, pero la de retención no lo puede mantener en esta posición y el resorte me devolvería ese émbolo hasta su posición de reposo. Lo próximo que vamos a hacer en el proceso de desensamble y diagnóstico de un motor de arranque de este estilo es retirar esta tapa
ya que en este motor en específico podemos acceder al interior del solenoide y poder visualizar sus componentes. Acá acabamos de quitar los 3 tornillos que sujetan esta tapa en su posición, y esa tapa de paso se encarga de retener este émbolo en su posición. Esta especie de abrazadera de cobre que ustedes ven en la imagen es la que va a hacer contacto contra estas 2 placas que vemos acá internamente en el solenoide y me transfiere la energía desde el terminal de la batería hacia el portaescobillas de mi motor de arranque. Si nos fijamos bien, estas 2 placas van a ser en este caso de distinto tamaño. La grande tiene un desgaste un poco más marcado. Les voy a dejar esta imagen en la cual se puede apreciar mejor ese desgaste, y se está dando porque esa placa de contacto no está completamente paralela con la otra, está un poco más levantada de una esquina, y eso hace que tenga un desgaste prematuro e irregular. Si nos fijamos en la otra, no tiene un desgaste tan marcado como la terminal de entrada de corriente. Lo bueno de este tipo de motor de arranque es que nosotros podemos sustituir estas placas de contacto, inclusive sustituir el solenoide, lo que en un motor de arranque convencional no es algo tan fácil, ya que son elementos que suelen venir sellados y no se pueden reparar. Simplemente en el momento que falla, por ejemplo por desgaste entre la placa y los tornillos de contacto, simplemente se sustituye la pieza completa. Antes de continuar el proceso, vamos a retirar una esfera que hay en el fondo del solenoide, que es esta. Esta esfera nos sirve para que este émbolo tenga un punto de apoyo, ya que a su vez, fuera de generar el contacto entre esas 2 placas, también nos va a empujar el conjunto Bendix para que se pueda engranar con la corona del volante. Ahora sí, vamos a retirar los 2 tuercas que aseguran y sacar todo este conjunto de aislantes. Vamos a encontrar una parte plástica, unos O-rings en este caso, que nos ayudan a crear un sello hermético y evitan que se filtre humedad o se filtre agua al interior del solenoide y lo dañe. Esto que están viendo acá es el conjunto de las placas de contacto. Si nos fijamos bien, los tornillos son de diferente tamaño, al igual que la base en donde la placa del émbolo hace contacto. La que tiene el tornillo más largo es el tornillo que está conectado al positivo de batería, y la más cortica y placa de contacto más pequeña es el componente que va conectado al portaescobillas del motor. Este es el conjunto, así es como nos muestra este motor de arranque en su solenoide este conjunto de acoplamiento, y esto sería lo que tendríamos que sustituir en caso de que encontremos desgaste excesivo en estos puntos de contacto entre estas placas y nuestro émbolo de conexión. En nuestro solenoide podemos apreciar los 2 alambres de conexión a nuestras 2 bobinas, la de retención y lanzamiento, y la terminal de la bobina de lanzamiento, que recuerden va conectada con el portaescobillas, y cuando el motor está desactivado, ese portaescobillas le está cerrando circuito a masa a esa parte de esa bobina. Acá tenemos un aislante que también, si es el caso, lo podemos cambiar. Esta parte roja se puede extraer y se puede sustituir. Para este punto vamos a continuar con el proceso de desensamble. Vamos a quitar estos 2 tornillos que sujetan el portaescobillas a la tapa portaescobillas. Al sacar estos 2 tornillos vamos a ser muy cuidadosos de no perder esos O-rings que van a crear un sello hermético hacia la tapa portaescobillas. Una vez liberemos esos 2 tornillos, vamos a quitar estos 2 tornillos largos con una copa 8 para poder desacoplar estas 3 carcasas: carcasa portaescobillas, carcasa intermedia y carcasa de accionamiento. Acá ya podremos separar la tapa portaescobillas de las escobillas. Acá podemos observar algo de residuo que van dejando las escobillas a medida que se van desgastando, y haría parte del proceso de limpieza y preparación para el armado de nuestro motor de arranque.
Ahora vamos a separar estas tres piezas que nos restan acá: portaescobillas, bobinas de campo y rotor, de la carcasa de accionamiento. Más adelante la vamos a trabajar. De acá ya podemos separar nuestro rotor del portaescobillas y de las bobinas estatóricas. Como vemos en este caso, las escobillas todavía tienen suficiente material para poder trabajar durante un buen tiempo. No están tan desgastadas como en otro caso. Eso quiere decir que las podremos seguir utilizando. Realizando una inspección física, nos alcanzamos a dar cuenta que el rotor está golpeando las masas polares de esas bobinas. No sé qué tan bien se puede apreciar a través de la cámara, pero allá en el fondo se alcanza a ver algo de roce entre la masa polar y el rotor. De hecho, si nos fijamos en el rotor, nos vamos a dar cuenta cómo en este punto se está creando esa fricción, ese golpe con las masas polares. ¿Esto por qué se puede presentar? Desgaste en los rodamientos o falla en los rodamientos, descentrado del eje de nuestro rotor, o también un posible golpe que pudo haber sufrido esta carcasa central y pudo haber empujado o desplazado un poco esta masa polar hacia el centro, causando ese roce. Si nosotros giramos los rodamientos, no debemos escuchar ningún ruido en seco, ni debemos percibir ninguna holgura. Si nos fijamos en este rodamiento, se alcanza a escuchar un ruido seco y de hecho no gira con facilidad, se siente un poco frenado. Eso me indica que ese rodamiento ya perdió lubricante, y eso también puede hacer que el eje se descentre gracias al desgaste que va a ir sufriendo ese rodamiento por trabajar sin lubricante. Puede ser uno de las causales. Lo que podríamos hacer en este caso sería colocar nuestro rotor sobre unos soportes en B y con un comparador de carátulas poder verificar qué tan descentrado está ese rotor, o por lo menos la armadura de este rotor, con respecto a sus apoyos. Eléctricamente, ¿qué podemos comprobar en el rotor? Podemos comprobar aislamiento entre la armadura y las delgas o el conmutador. Vamos a conectar nuestro multímetro acá a la parte metálica del motor, que finalmente me va a hacer masa, y compruebo continuidad, y con la otra extremo del multímetro voy verificando entre las delgas. Yo simplemente las paso así rápidamente, verificando que ninguna de esas delgas me genere continuidad contra la armadura. Esto me indicará que existe un buen aislamiento. Lo otro que puede verificar es la resistencia entre cada una de esas delgas, y me debería marcar el mismo valor entre cada una de ellas. Si no encuentro un valor de resistencia, o si encuentro una resistencia demasiado alta, esto me indicará que esa bobina en particular tiene un inconveniente, tiene algún problema, y por ahí puede provenir la raíz de un problema. Por ejemplo, un giro lento de nuestro motor de arranque, que demos arranque al automóvil y se escucha que gira lentamente, sin fuerza, puede provenir de una o varias bobinas que tienen circuito abierto en su interior, o que de alguna manera están aisladas. Estas son las pruebas o mediciones que yo puedo hacer en el rotor. ¿Qué puedo hacer en nuestras bobinas de campo? Verificar que no vaya a tener golpes, por lo menos no golpes evidentes, que también pueden ser los causales de que se esté generando contacto entre esa masa polar y el rotor. Y eléctricamente puedo verificar el aislamiento entre la carcasa, conectando acá una terminal del multímetro a la carcasa, y con la otra voy a verificar
que no me genere conexión o conductividad entre las terminales de cada una de esas 4 bobinas y nuestra carcasa. Eso me indicará que está bien aislado el circuito. Pero entre una de esas conexiones de las bobinas y las escobillas positivas sí voy a encontrar continuidad. Eso me indicará que esas bobinas sí están bien conectadas a las escobillas. Y lo otro que voy a verificar es la conductividad entre las escobillas negativas o de base. Entonces, entre el cuerpo de la placa portaescobillas y las 2 escobillas negativas sí debo encontrar continuidad, pero con las positivas no. Esas son las comprobaciones que yo puedo hacer en este momento eléctricamente y visualmente a nuestras bobinas estatóricas. Algo más que puedo verificar en esas bobinas estatóricas o bobinas de campo es la resistencia entre los extremos de las bobinas. Me voy a hacer conexión con los cables de mi multímetro en modo resistencia entre la terminal de entrada y las terminales de salida a ese portaescobillas, y voy a verificar el valor de resistencia. Normalmente es una resistencia bastante baja, ya que las bobinas de campo necesitan bastante corriente para crear un campo magnético lo suficientemente fuerte y repeler al rotor para inducir el giro en él. Si vemos, entre cada una de esas bobinas vamos a tener el mismo valor de resistencia, 0,2 ohmios en este caso. Lo próximo que podemos revisar en este tipo de motor de arranque es la caja reductora que está entre estas 2 tapas. Vamos a retirar estos 2 tornillos para poder separar estas 2 carcasas y así tener acceso a ese sistema de engranajes. Una vez retiramos esos 2 tornillos, vamos a tomar las carcasas de esta manera y vamos a ir sacando la carcasa frontal. Acá ya podremos observar el piñón intermedio con sus rodamientos. Tenemos un rodamiento de rodillos, nuestro piñón intermedio y nuestro piñón Bendix o nuestro conjunto piñón Bendix. Cuando lleguemos a él vamos a poder comprobar el funcionamiento del mismo. Vamos a verificar que este elemento se pueda mover un poco hacia adelante y hacia atrás, que el eje gira libre hacia un lado, pero hacia el otro lado debe bloquearse completamente. Esto me indicará que el mecanismo rueda libre que está en el interior de este engranaje está funcionando apropiadamente. Si este elemento no estuviera cumpliendo su función de bloquear en un sentido y permitirme el giro libre en otro, lo que pasaría es que el eje podría girar, pero no me estaría arrastrando el piñón. El piñón puede salir, engranar con el volante de inercia, pero no le va a transmitir movimiento. Otra cosa que podría llegar a pasar es que se bloquee en ambos sentidos, y esto me podría generar un daño bastante fuerte en el interior de mi motor de arranque, porque lo que va a pasar es que la velocidad, cuando el motor de combustión interna encienda, le va a transmitir bastante giro a una velocidad muy alta a todos estos componentes, me va a centrifugar ese rotor, esas escobillas, se va a generar un sobrevoltaje y un calor que me va a terminar quemando todo este embobinado, el portaescobillas y hasta las mismas bobinas estatóricas o bobinas de campo. Por eso es importante verificar el buen funcionamiento de esta pieza. Normalmente podemos encontrar esta pieza en conjunto. Si nosotros queremos comprar este repuesto, lo podemos comprar así tal cual como está armado. Pero si no fuera el caso, aunque no es muy recomendable en caso de hacer un mantenimiento, podrían desarmarlo para cambiar solo los rodamientos, si son los rodamientos en los cuales ya presentan desgaste o presentan alguna falla. Aunque recuerden, lo ideal sería sustituir toda la pieza. En caso de que solo quieran cambiar los rodamientos, este lo pueden sacar en una prensa hidráulica o con un extractor fácilmente, pero este no, porque lo está bloqueando nuestro piñón. Entonces lo que vamos a hacer es comprimir un resorte para poder acceder a la cazoleta, despinar la cazoleta
y poder sacar el piñón, y en ese caso ya podríamos, si quisiéramos, sacar nuestro rodamiento. Para ello vamos a utilizar un extractor de poleas, y debido a la forma un poco cónica que tienen las puntas de este engranaje, vamos a colocar este suplemento. Así tenemos una superficie plana para poder acoplar bien las uñas de nuestro extractor. Esta es la manera en como yo prenso con este extractor de uñas y comprimo de paso este resorte. Si ustedes se fijan, el eje sale un poco, y en este punto yo ya puedo empujar la cazoleta y retirar el pin. Para retirar la cazoleta puedo usar una copa larga. Yo voy a utilizar un mazo de pasta para golpearla. Una vez la golpeo, ya puedo visualizar ese pin de acero. Y lo próximo que vamos a hacer es, con unas pinzas para pines, tratar de abrir un poco el pin, deformarlo un poco para que se nos facilite el proceso de extracción. Una vez lo hayamos abierto lo suficiente, vamos a tratar de introducir un destornillador, o como en este caso, un gancho, para tratar de tomar ese pin y poderlo sacar de esa ranura. Yo trato de tomarlo de una de las puntas y abrirlo para poderlo extraer. Listo, acá ya lo logré sacar. Este es el pin de retención. Puedo sacar ya en este punto la cazoleta de retención, y luego puedo descomprimir este conjunto Bendix. Vamos a dejar nuestro extractor a un lado. Colocamos el suplemento a un lado. Acá ya podemos sacar el piñón, el primer resorte de compresión, una especie de arandela dentada que tenemos acá, funciona a su vez como una especie de seguro. Sacamos el eje con el otro resorte, que era lo que teníamos que comprimir, y aquí ya podemos acceder a este otro rodamiento y realizar el cambio si fuera necesario. Podemos también verificar nuevamente el funcionamiento de esa rueda libre de nuestro Bendix. En esta primera parte hemos hecho las pruebas, el desensamble y las mediciones de nuestro motor de arranque. En la segunda parte vamos a encontrar el proceso de armado y los cuidados que debemos tener. Bien amigos, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido, y nos veremos en el próximo video.